Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Hermoso, que la gloria de Jehová es grande. Ya, gracias al Señor, el hermano Walter y los que estaban en Providence están aquí. Le damos las gracias al Señor porque Él los llevó y los trajo con bien. Es una gloria para el Señor que pues pueda regresar allá también con los hermanos. Y bueno, hasta aquí el Señor los ha cuidado. Vamos a pasar a los niños, los que traen los versículos. Vamos a escuchar a José Manuel Jr. Yo seré, oh Dios, tú eres mi rey, manda salvación acá, Salmos 44:4. Amén. ¿Qué más? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Amén. Amén. ¿Qué más? Mi hija Alicia, mi hermana Alicia. Ya se... ¿No? Christopher. ¿Tiene el versículo o no? ¿No? Alicia. My sister. Sale mejor en inglés que en español. Filipenses 4:13, todo en Cristo me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, los niños van a pasar a la clase dominical. No sé si la hermana Nosmara y Kelly o con tu hermana Inés. Luego vamos a pasar a lo mejor el plato fuerte. El hermano Rafael con nosotros. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Bueno, hermano.
hermanos. La Navidad no se trata de eso, pero me dieron un regalo muy bonito. Hoy no es azul, un regalo muy bonito. Y qué grande es el Señor. A veces no nos detenemos mucho a pensarlo, pero o debiéramos de hacerlo siempre en cada momento, pero veo tantas caras haciendo cosas distintas en diferentes áreas, diferentes cosas. Qué bonito es el Señor y las cosas que hace en sus manos. Qué glorioso es nuestro Dios, y siempre me gusta meditar en eso, y hemos visto muchas áreas diferentes en esta semana y estar compartiendo su presencia. Antes que nada, vamos a poner el resto del servicio en sus manos. Oremos y pidámosle a Él que nos instruya en cada una de las cosas del día de hoy. Padre glorioso Señor, grande eres y gloriosas son las obras de tus manos. Padre, y tu palabra viene de ti, y es la que hoy queremos que dirija cada una de la parte del servicio. Lo que tú has hecho hasta ahora y lo que vendrá en este momento y más adelante. Todas las cosas, Señor, que sean de tus manos, porque nada queremos si no viene de ti. Y ahora te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento a tu verdad, que nos permita llenarnos, Señor, de tu sabiduría, y que tus palabras sean exaltadas y que todo hombre calle y que seas tú el que hable. Gloria sea tu nombre, y te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en este tiempo donde se celebran muchas cosas, cuando niño uno lo disfrutaba un poquito de una manera diferente. Siempre uno esperaba un regalo, siempre esta fecha era jugar con los primos, jugar con los familiares. Uno esperaba un regalo aquí, otro regalo allí. Esperábamos a veces, no sé, que los padres se inventaran algo diferente. No sé, muchas cosas. Todos los, dependiendo del área donde usted sea, había muchas cosas diferentes en las cuales a veces esperábamos. Hay un poco de eco. Disfrutaba yo mucho cuando niño ir donde mi abuela, porque mi abuela tenía un patio grande y yo podía correr y ensuciarme y disfrutar muchas cosas. También esperaba muchos regalos, pero la Navidad no se trata de eso. La Navidad no se trata de eso. Y hay veces que no lo vemos hasta que Dios nos permite verlo y nos permite aprender las cosas que Él tiene para con cada uno de nosotros. En Romanos 1:19, iremos haciendo un paseo a través de la Biblia el día de hoy. Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En este tiempo donde hay festividades y situaciones, muchos de nosotros quizás no hubiéramos visto las cosas de esa manera, no hacer porque Dios nos permite ver las cosas de la manera correcta, de la manera que debemos de mirarlas. En este tiempo donde se celebra la Navidad, en realidad se celebraban muchas cosas extrañas. Un 25 de diciembre se celebraba lo que se llamaba... Si el eco me está distorsionando un poquito la voz. El 25 de diciembre se celebraban las Saturnales, que eran fiestas que se celebraban al rey Saturno, según ellos. También se celebraba el solsticio de invierno. Se hacían muchas cosas parecidas a lo que hace hoy. Se hacían árboles y otras cosas, luces, etc. Y esas cosas, conforme a la iglesia fue modificando, se fueron realizando de manera diferente y se fue cultivando lo que era esa fiesta. Entonces el 25 la iglesia cambia estas ideas tratando de introducir el cristianismo y se empieza a celebrar el nacimiento de Jesús. Bien, entonces, interesante esa parte, pero esas festividades no son la realidad de las cosas. Esas festividades no son realidad como debemos de mirarlas. Hay un libro precioso que es la Biblia, que nos enseña, ya vimos un versículo de ella, que nos enseña cómo deberíamos de celebrarla.
Pero todo empieza en un principio de alguna manera. Aquí vemos que en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio vemos como todas las cosas son creadas por Dios. El poder de sus manos hace las obras que podemos ver, el cielo y la tierra, y el poder que es el mismo, es lo que por el poder de su boca, las palabras salieron y las cosas se hicieron. Conforme a eso, vemos que en la creación crea Dios a dos seres. En Génesis 1, del 26 al 27, crea al hombre y a la mujer conforme a su semejanza. Crea al hombre y a la mujer conforme a su semejanza. Y esta semejanza, no semejanza de hombre, sino semejanza de Dios. Ahí vemos la primera representación de que Dios es un Dios trino, porque habla en plural, del 26 al 27. Y luego en Génesis 2, del 15 al 17, hay una advertencia al ser humano que dice que todas las cosas que ves puedes hacer, no puedes comer, menos del árbol del bien y del mal. Ya está creado el ser humano, están las advertencias, están las cosas presentadas. Pero luego de eso vemos que nosotros llegamos a la desobediencia. La desobediencia en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Después que Dios ya presenta las cosas, crea el mundo, crea el ser humano y presenta las situaciones que no debemos de hacer, pero nosotros de manera desobediente lo hicimos. Llega la transgresión del hombre. Llega a nosotros el pecado, por lo cual todo hombre está destituido de la gloria de Dios. ¿Y por qué decimos esto si estamos hablando de la Navidad? Y la Navidad en su forma lo que significa es natalicio. En inglés yo creo que está muy correcto, dice Christmas. Porque así como caímos, necesitábamos un Salvador. Y la Biblia lo anuncia desde su principio. Incluso este verso se conoce como el protoevangelio, o sea, las primeras buenas nuevas. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. Para mí esa palabra fue muy difícil entenderla en ese momento. Pero esto se conoce como el protoevangelio, o sea, la primera buena noticia. Si vemos ahí, dice que la serpiente será herida en la cabeza. Eso habla de la victoria de aquel que había de vencerla, porque si usted le dan en la cabeza, usted no creo que pueda hacer más nada. Si vemos, dice que la serpiente le herirá en el talón, porque el talón habla de la persecución, del asedio, de la molestia, pero no de la victoria. Y vemos que dice la simiente de la mujer. En sí misma la mujer no puede tener simiente. La mujer es receptora de la simiente. Entonces hablaba hablaba de uno que había de venir en singular, que iba a ser sorprendente a nuestros ojos y más allá de lo que el ser humano podía comprender. Y con eso quedan plantadas las bases para que el adversario, o sea, Satanás, persiguiera todo el tiempo a la mujer, persiguiera lo de dónde iba a venir esa simiente que iba a venir de una mujer, porque ya Dios se lo había anunciado. Y más adelante en el tiempo, a Abraham se le dice en Génesis 12:3 que será bendita toda la familia a través de él. También dice en Génesis 22:18, tu simiente en plural, en singular, tu simiente será bendita todas las naciones. Hablaba de la simiente, pero Abraham no tuvo un solo hijo.
Abraham tuvo más de uno. Y hablaba que en su simiente, de manera singular, también apuntando a la misma simiente que había mencionado en el pasado a Eva, así le hablaba de la misma simiente a Abraham. Y vemos que a través del tiempo viene Jacob también en Génesis 4:49-10, en su lecho de muerte, y dice: no será quitado el cetro de Judá. Él estaba anunciando a cada una de las tribus, a sus hijos, tenía una profecía a cada uno. En la profecía dice en Génesis 49:10: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo habla de un Salvador. De manera más rápida, porque la explicación un poquito más profunda, hablaba de un Salvador. Hablaba de un Salvador, así mismo como apuntaba a la simiente que venía desde la mujer, la simiente que hablaba con Abraham, apuntaba a la misma simiente que profetizaba Jacob. Y luego, conforme pasaron varios eventos, si usted lee la Biblia de manera, es bien interesante, pero en Miqueas 5:2 habla que en Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, iba a venir un Salvador. Pero de Belén Efrata era pequeña, no había salido realmente nada. Lo que anunciaba, no había profetas que salieran de Belén Efrata, porque era pequeña, no había mucho que hacer ahí. Es bien pequeñita, incluso es más pequeña que el municipio donde yo crecí. Y yo escuchaba un hermano predicar una vez que decía que se decía que Belén tú la podías pasar caminando, de tan pequeña que era. Y luego, en esa misma época, el profeta Isaías, Dios le dicta Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Usted se imagina en su momento leer esto y decir que una virgen iba a concebir? Ahora lo podemos pensar incluso, pero usted se imagina en su momento cuando Dios le dice esto a Isaías. Yo me imagino a Isaías escribiéndolo, Señor, yo me imagino pensándolo, y esto es yo imaginándomelo, escribiéndolo. Yo estoy escribiendo, yo creo en Él, yo estoy escribiendo todo lo que Él me dice, pero ¿cómo va a pasar esto? Yo sé que para Dios no es imposible, pero ¿cómo va a pasar esto? ¡Wow! Que una virgen va a dar a luz. Debió de ser impactante, y los que lo leyeron también debían de quedarse, wow. No queda otra cosa más que pensar en el poder de Dios, en que Dios no iba a dejar ninguna duda de que era a través de su poder que van a suceder las cosas del cambio. Y si ustedes ven, lo viene anunciando desde el principio. Pasaban muchos acontecimientos, y esto fue 700 años antes de lo que se profetizaba, 700 años antes de quién iba a venir. Y se profetizaba no preocupados, sino confiados. Estos hombres, yo me imagino que escudriñaban y buscaban, ciertamente en la Biblia en una parte lo especifica, que ellos escudriñaban y buscaban estas profecías, pero sin duda. Que buscaban de qué manera Dios lo iba a hacer, pero sin dudarlo en ningún momento. Y Isaías hablaba de las cosas extraordinarias que venía a hacer que iba a ser anunciado. En Isaías 35, del 4 al 7 dice: decid a los de corazón opacado, esforzaos, no teméis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Venía con retribución, con pago, ciertamente venía con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Esta mañana hablábamos del que no se pudo callar que Dios le sanó la vista. Y ciertamente sí,
abrió los ojos así de muchos de nosotros. Y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Cuántas cosas no hemos aprendido a escuchar? ¿Cuántas cosas no hemos aprendido a ver a través de su palabra? Entonces el cojo saltará como un cuervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ciertamente, aguas son cavadas en el desierto. Cuando usted siente que cuando usted se da cuenta que usted es un pecador, usted se da cuenta lo débil de su persona, ciertamente aguas vivas fluyen al conocer al Señor en su vida. Cuando usted conoce lo seco que lo deja el pecado, ciertamente torrentes de agua viva fluyen de su interior a través de conocer al Señor como su único y verdadero Salvador. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Hablaba de uno que venía a cambiar todas las cosas. Había uno que venía a hacer todo a través de su poder, de manera inexplicable para el hombre, venía a hacer totalmente nuevas todas las cosas. Todo lo que usted oía, todo lo que usted veía, cómo usted caminaba, cómo usted sentía, cómo usted miraba, todo lo venía a ser nuevo de manera esplendorosa. Todo el creyente sale afuera y ve la creación hecha por Dios y usted admira todo lo que Dios ha hecho. Usted admira todo, hasta el frío, el calor, la brisa, todo. Usted lo admira y usted, wow, el Señor es grande y poderoso. Incluso cuando usted lee Génesis que Él sopló aliento de vida al ser humano, y si usted ve el ser humano es una obra de arte, ciertamente propia de un ser superior. Y como hoy vamos a leer bastante, es un texto bien conocido, en Isaías 53, del 1 al 10. El hermano lo podría proyectar para que lo lean y iremos conforme a él. No hay, dice que en el principio dice que no hay parecer en él. Es inigualable. Es inigualable, ciertamente inigualable. No es como ningún otro. Si ya vemos lo que hemos descrito de la simiente de la mujer, ha de venir. Inigualable, ninguno se compara a él. Pero ese que es inigualable iba a ser despreciado y desechado. Despreciado y desechado. Yo no sé usted, pero cuando usted lo desprecian y lo desechan, usted lo que hace es que se pone en su abrigo y se va. Pero Él no lo hizo, porque Él es inigualable. Varón de dolores. Y más debe de ser difícil que usted lo desprecien y también le causen dolor. Experimentado en quebranto, experimentó todas las cosas difíciles, dolorosas y preocupantes. Sufrió nuestros dolores, o sea que no eran de Él. No eran de Él los dolores. Herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. Cuando usted oye así, molido por nuestros pecados, por nuestra rebelión, o sea, nuestra desobediencia, nosotros nos rebelamos contra el Creador. El castigo fue sobre Él. Pero si vemos, Él no era culpable, porque decía que sufrió nuestros dolores, no los de Él. Sufrió nuestras debilidades, no las de Él. No se quejó.
Angustiado él y afligido, no abrió la boca, dice al final, si no me equivoco, alrededor del versículo 8. Nunca hizo maldad ni hubo pecado en él. Y todo eso él lo hacía. Todo eso se anunciaba de aquel extraordinario y esplendoroso rey que había de venir. Y en el 6º mes, en Lucas 1, del 30 al 33, dice: entonces el ángel dijo, en el 6º mes, el ángel Gabriel se le acercó a María y dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué palabras tan hermosas. ¿Usted se imagina a María cuando escuchó esto? Yo voy a concebir un hijo. Lo primero que ella dijo: yo no he conocido varón, ¿cómo va a ser eso? Usted se imagina a José, que ella estaba desposada con José, y le dijo: José, yo voy a tener un hijo. Tiene que haber sido muy difícil para él asimilar esto. Tuvo Dios mismo que hablarle a José para que él entendiera estas cosas a través de un sueño. Porque habría de ser difícil estas cosas para entenderlo de una manera tan sencilla. Y mientras él crecía, él veía entre a María, hablaba el hermano hace poco que llevaba en sí el Salvador. Debió de haber sido impresionante su embarazo. ¿Usted se imagina toda la noche antes de dormir? Yo estoy cargando el Salvador. María hacía esto, me imagino. José también la cuidaba. Yo estoy cargando el Salvador. Yo estoy llevando en mi vientre el Salvador del mundo, el cual fue concebido sin yo haber conocido varón. Debió haber sido impresionante para ella. Debió haber sido más que deslumbrante. Y en ese mismo entonces, cuando se anunciaba, cuando iba a venir, en Lucas 2, del 4 al 7, José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, como había sido anunciado. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Usted se imagina esa caminata, una mujer embarazada? Quizás las hermanas embarazadas pueden tener mayor comprensión que nosotros los hombres, pero usted se imagina esa caminata, aunque haya sido cargada o algo, lo que sea, debió de ser muy largo y muy difícil, aunque entendemos que tal vez tenía las condiciones más adecuadas físicamente, pero debió de haber sido difícil. Y entonces cuando usted va caminando y usted tiene que ir de un lugar a otro, le empieza a atacarle ese dolor de parto. La impresión en ese momento debe haber sido difícil, y usted quiere hacer las cosas bien porque usted sabe que ella sabía que llevaba dentro un Salvador. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Salvador del mundo no tenía espacio donde nacer. Y ahora yo he escuchado incluso personas que aíslan todo un pabellón porque van a ser su hijo para que no le pase nada.
que buscan los mejores hospitales, porque si no, no es ahí que no van a hacerlo. Y el Salvador del mundo nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón para él. Lo glorioso de esto es que esto apuntaba a un Salvador. Porque por eso es que vemos que los ángeles van donde los pastores. Y la famosa exclamación de Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres, porque ha nacido un Salvador. Los pastores fueron a ver, como habían anunciado los ángeles, el nacimiento de un Salvador. Pero si usted se da cuenta, en Belén no nacían profetas. Si usted se da cuenta, en Belén había pastores. Porque el sacrificio perfecto, sin mancha, ya había nacido ese día. Ese día con el cual nosotros estamos recordando hoy. Ese sacrificio sin mancha, desde antes de la fundación del mundo, era nuestro Señor Jesucristo, que nació en un pesebre como si fuera una oveja. Qué grandioso es nuestro Dios, que no mira su gloria como algo a que aferrarse, y hasta en eso nos da ejemplo y tiene en su nacimiento el simbolismo de su poder, porque a través de su poder suceden todas estas cosas en este orden. Y luego de esto nació y fue creciendo, dice en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo me imagino que nuestro Salvador crecía en su hogar, cumpliendo con su mamá y su papá, tratando todos los días de hacer las cosas que le corresponden propias de un hijo. Me imagino que trabajaba, me imagino que también jugaba porque fue hombre. La parte humana, porque Dios, Jesucristo es el único que ha tenido dos identidades. El Dios, porque nunca dejó de ser Dios, y el Jesucristo hombre, que padeció como hombre. Y mientras crecía, cabe resaltar también que en este periodo algunas culturas piensan, porque no se dice todos los detalles hasta que empiece el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue a un sitio, que fue a otro. Otras culturas piensan estas cosas. Honestamente, no tiene validez este tipo de argumentos, ya que la Biblia nos enseña la vida que nosotros debimos de conocer de manera necesaria, lo que fue necesario para con cada uno de nosotros. Y no aprovecharnos de argumentos de hombres para añadir a lo que Dios nos enseña. Luego, conforme ya Jesús creciendo, dice en Mateo 3, del 13 al 17, el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Y la frase esplendorosa, Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Complacencia. A él oíd. Así como Juan dijo que él no era digno que él tenía que ser bautizado por Dios. Así usted piensa como Dios siendo bautizado. Sí, porque Dios nos dio el ejemplo que nosotros, cómo debemos de llevar nuestra vida. ¿Cómo debemos de llevar nuestra vida? Luego también en Mateo 4, del 1 al 11, habla como Satanás lo tienta a Jesús. Pero luego en Mateo 4, del 12 al 17, empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentó en tinieblas y vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. El reino de los cielos se acerca. De manera inconversa, hay muchos que han escuchado esto y no le dan muchos oídos. El reino está cerca. El reino está cerca. Jesucristo lo anunciaba de manera contundente. Si usted ve, se empieza su ministerio con esta declaración clara: arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Ese que fue anunciado, ese que fue profetizado, ese que venía de manera que el pensamiento humano no podía comprender, dice que te arrepientas, porque el reino está cerca. Y Jesucristo enseñaba, predicaba, iba a las sinagogas, hablaba en parábolas. Hay varias parábolas que no las vamos a citar, que no las vamos a mencionar, pero en Mateo 13, del 1 al 9, está la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, en el Mateo 13, del 24 al 30, la semilla de mostaza en Mateo 13, del 31 al 32, y también la levadura de Mateo 13 al 33. En fin, hay varias enseñanzas que Jesús hablaba y los discípulos le preguntaban que por qué enseñaban en parábolas. Sí, porque a usted yo le he explicado estas cosas. Ustedes que son mis hijos han de entender. Eso en realidad apuntaba a nosotros, que aquellos que le conocen, que tienen una relación personal con él, que lo entienden, que lo escuchan, han de entender sus palabras. Porque la palabra de Dios está escondida para los necios. Al ser hijo de Dios hemos de conocer lo que nos dice. Y hablando de sus enseñanzas, hay un sermón que es bien elocuente, que ha sido inconversos, no han tenido otra duda más que exaltarlo porque es extraordinario. Está en el famoso sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo, que está en Mateo 5, 1 hasta Mateo 7 al 29. No vamos a leerlo completamente, solamente lo voy a mencionar las cosas que el sermón contiene. ¿Cómo debe ser el creyente? ¿Cómo debemos cumplir? ¿Cómo Él vino a cumplir la ley? No, que nos enseña que no juremos, a que amemos al prójimo, que ofrendemos del corazón. Cómo orar, nos enseña a orar. Nos habla de que el mundo es pasajero y que el reino de los cielos es eterno. Nos habla de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Cómo debe de ser la vida del creyente y los frutos que da el tener una relación con nuestro Señor como único y verdadero Salvador. Cómo debemos fundamentar nuestra vida en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo enseñaba muchas cosas. En Mateo 10, del 1 al 4, convoca a los 12 discípulos. También vemos como en el templo volteó las mesas. Vemos como Jesús también en el monte de la transfiguración presentó lo que es la ley a través de Moisés y los profetas a través de Elías. La entrada triunfante de Jesús en Jerusalén y esa exclamación que Jesús dijo en ese momento: Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y luego lo que acabamos de hacer hoy, instituyó la cena